Y ahora les presentamos nuestra siguiente invitada. Se trata de la fiscal Rosalba Ramos, del Distrito Nacional, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación y aquí con ustedes para que podamos compartir información que sé que es de interés nacional. En las cárceles de aquí del Distrito Nacional están los imputados del caso Medusa, los últimos que han sido involucrados, ¿no? No, porque ese caso, recuerden que es del PEPCA, que es de la especializada. Entonces, en ese especializado sentido, contra la claro. corrupción. Sí. Pero entonces eso hay una No, cárcel porque allá. lo que hay es que se están hablando de nuevos nombres y esos De nuevos nuevos nombres, nombres no implican en que... Exacto, ahí no hay prisión. No hay prisión todavía. No. De ninguna de esas personas que están ahí. Como les digo, ese caso es de la Procuraduría Especializada de Corrupción Administrativa y ya en su momento, inclusive Digamos, el magistrado ellos son los que Wilson- ejercen de Ministerio Público ahí. Exactamente. Magistrada, el caso de Orlando Jorge Mera, que ese caso sí lo están manejando ustedes. Sí, por supuesto. Llamó mucho la atención el que la Fiscalía fue como tímida en dar una versión inicial de ese caso, pero tal vez lo que más ustedes han estado manejando es la solicitud que han hecho los abogados y el autor del crimen en que querían hablar con la prensa. Usted dio una declaración el día pasado como que él había perdido la oportunidad de hacerlo en el escenario. ¿Qué significa eso? Que la Fiscalía ha descartado permitirle que Miren, tenga alguna intervención pública con la el prensa. caso de la muerte del ministro es un caso que ha conmocionado al país y también a la comunidad internacional, porque definitivamente la muerte del ministro bajo las circunstancias que sucedió, que fue dentro del ministerio, él mismo trabajando, fallaron todos los mecanismos de seguridad y también la Fiscalía ha querido ser cauta. Sí, muchas veces nosotros tenemos la oportunidad de comunicarle al país lo que está pasando, pero sobre todo cuando hay mucha información de todos lados, a veces es importante que para que nosotros podamos ser escuchados, esperar que exista un poco de calma. En el caso del ministro, desde el primer momento, la Fiscalía estuvo de manera activa. Fue el magistrado Kelvin Colón al levantamiento de cadáver, así mismo también como al apresamiento del confeso autor. Entonces, ahí también tuvimos a la magistrada Jenny Berenice, que como ustedes saben, por la magnitud del caso, por la conmoción que causó, la señora procuradora solicitó que persecución tuviera en acompañamiento con la Fiscalía del Distrito Nacional. Y ya en definitiva, en la etapa en la que estuvimos, que fue la medida de coerción, se logró la prisión preventiva, que no había otra alternativa dadas las circunstancias y dado también los elementos de prueba que nosotros aportamos en ese momento. En el caso del imputado o el acusado, Miguel Cruz, que había estado un poco inquieto y que quería hablar con la prensa, con algunos medios, ya se calmó, se le va a permitir que se puede hacer entrevistas. Miren, señores, es importante destacar que el mismo día que tuvimos, con respecto a eso fue que me pronuncié, el mismo día que se conoció la medida, el señor tuvo la oportunidad de conversar con la prensa. Medida de coerción. La medida de coerción. Sí. Y no lo hizo por las razones que él entendiera pertinente y sobre todo porque cuando estuvimos en la audiencia, se estableció que él no iba a hablar por recomendación de su defensa, lo cual es algo que se entiende, dado que en ese momento no estamos hablando ni siquiera de culpabilidad, sino de la posibilidad de que esa persona se presente en libertad o con cualquier otra medida al juicio. Nosotros ya de manera formal nos vamos a estar pronunciando en esta semana, ustedes pueden estar seguros. Sobre ese pedido. Sí, sobre esa petición. La pregunta es, ¿hay precedente? No lo hay. ¿Hay alguna limitación en el orden jurídico o es algo que queda a discreción del Ministerio Público? Precedentes de que se hiciera una solicitud como esa, no la hay. No la hay. Sí, ustedes han visto que en casos muy importantes la prensa ha tenido participación, donde ha podido estar desde la medida de coerción, que siempre se estila que es solamente para las partes.
Este tipo de petición no la habíamos tenido, de solicitar ser entrevistado. No es un derecho, porque usted sí tiene el derecho de hablar, el derecho de expresarse, pero es frente al juez y bajo el esquema que éste determine. Entonces, ya como les dije, en esta semana nosotros ya de manera formal vamos a estarle notificando a la defensa la respuesta de la Fiscalía. Magistrada, Usted habló de confeso autor del crimen. O sea, él confesó que él fue, porque los abogados dicen otra cosa. Miren, hago alusión a esto y es importante que inclusive aquí aclaremos un punto, porque todos recordamos que cuando él fue apresado en la iglesia, ahí participó el padre. Entonces, a veces en la misma medida de coerción se hablaba de confesión y entonces ahí puede entrar una confusión de confesión por el sacramento, de que bajo la confidencialidad que se hace, o como nosotros a veces los abogados utilizamos el término de que confesó, que implica que admitió. que admitió el hecho. Entonces, de lo que se ha hablado, la información que se ha brindado en todos los medios, que así mismo ha sido, es que cuando el señor Miguel llega a la iglesia, él le dice, no bajo... bajo el juramento de la confesión, sino le dice que había matado a un hombre. Exacto. Entonces, a eso es que nos referimos. Ahora, miren, ya este es un caso que nosotros en la medida de coerción teníamos muchas pruebas. Ya ahora lo que estamos es terminando de hacer las diligencias que se ameritan. En virtud del artículo 290 no le puedo dar más detalles porque es importante guardar la confidencialidad que se lleven las investigaciones. ¿A qué se refiere el artículo 290? A que el proceso de investigación es secreto. Déjeme preguntarle, sí, una cosa respecto a ese punto. Y usted no tiene que revelar si digamos el detalle, pero ¿ha aparecido algún elemento nuevo aparte de lo que se domina públicamente de la motivación que pudo haber tenido este individuo para ejecutar al ministro, de que le negaban permiso, de que no le correspondían por la campaña, qué sé yo? Es decir, ¿hay elementos nuevos que ustedes están indagando o que han aparecido y que sería parte del expediente? Como les digo, en virtud del artículo 290 nosotros no podemos dar mayores detalles. Ustedes van a tener todos los detalles cuando ya nosotros presentemos la acusación, el acto conclusivo, porque esa va a ser la oportunidad donde vamos a establecer todas las circunstancias del hecho. ¿Qué es importante? Siempre ahora, cuando estamos investigando, se tienen múltiples hipótesis. Y es importante no casarnos con una, porque eso puede crear un sesgo en la investigación e impedir que se llegue a la verdad. Ellos han pedido que se investiguen algunas personas específicas. ¿Se han hecho eso o ustedes lo tienen considerado o cómo? Ellos están solicitando que sean interrogadas algunas personas específicas. Y nosotros entendemos que con eso lo que podemos hacer es ayudar a que el proceso esté todavía mucho más claro. Pero se habla de que lo van a hacer. Sí, lo vamos a hacer. De que algunas empresas a las que ese señor, Miguel Cruz, había recibido dinero, supuesto dinero, para mover algunos expedientes en el Ministerio de Medio Ambiente que habían sido interrogados. ¿Eso es correcto o están presos o están investigando? Como les digo, en virtud del artículo 290, en este momento nosotros no podemos dar más detalles. Magistrada, ¿cómo ustedes lo llamarían? En el inventario que se levantó del auto de este señor, se dice que se encontraron documentación de 2 empresas que el Ministerio Público andaba procurando identificar, que son parte del caso Medusa, del caso que se conoce. Y que esos documentos aparecieron ahí se pudo determinar que él estaba vinculado a esas empresas. ¿Qué ha pasado con esas 2 empresas? ¿Han pasado a ser parte del cuerpo del PETCA? Como les dije, en virtud del artículo 290, nosotros en este momento no podemos dar más detalles. Bueno, pero eso no tendría relación con el crimen. No, pero recuerden que el caso Medusa
y lo que tiene que ver con el caso del ministro Orlando Jorge Mera son dos casos independientes. Por eso le digo, son dos casos independientes, pero pero hay uno en que el no caso lo lleva la Fiscalía del Distrito. Bien, pero en el caso de este señor, quien hizo la indagatoria fueron ustedes, ¿verdad? Por supuesto. El ministerio. Ok, y ustedes encontraron eso ahí. ¿Qué hicieron con esa documentación? ¿Lo pasaron al PETCA? Como les digo, nosotros todas las informaciones que hemos podido hacer públicas las hemos puesto a disposición de la prensa. Entonces, en este momento hay cosas que no podemos discutir porque estaríamos violando inclusive un acuerdo de confidencialidad que tenemos. ¿Para cuándo piensa usted que tendrían ustedes concluida ese informe? Miren, nosotros todavía estamos dando algunos pasos para completar la investigación. Entonces todo dependería del resultado, cuando se nos entregue el resultado de esas diligencias. Okay. Inmediatamente nosotros tengamos el resultado de esas diligencias que ya hemos realizado, ya vamos a estar listos para presentar acusación. En otro tema, en el caso de los feminicidios que se han producido en el país, han continuado sin duda. La semana pasada contábamos 4 un fin de semana. Son personas que tienen orden de alejamiento o que a las mujeres se le entrega un papel para que se lo entregue a un policía o para que se lo entregue al victimario, diciéndole, tú tienes una orden de alejamiento y no puedes acercarte a mí. Y eso lo que está poniéndola es en peligro. ¿Cómo se está manejando eso desde la Fiscalía del Distrito para evitar precisamente que mujeres puedan caer en este tipo de accionar y que puedan provocar la muerte? Existe una prohibición expresa al respecto de que las víctimas tengan en su mano órdenes de arresto, de allanamiento o de citación. Porque es totalmente contraproducente que una mujer ande con este tipo de documentos para írselo a llevar al agresor, entendiendo que hay una relación desigual y donde en el momento que ella tome la iniciativa de entregarle una cita o hacerle entender que hay una orden de arresto, sabemos lo que va a ocurrir. Entonces, existe una prohibición expresa que incluso el Ministerio Público que incurre en este tipo de comportamiento, de entregarle una orden de arresto, una orden de citar a esa persona o la orden de alejamiento, es susceptible de tener un proceso disciplinario. Eso nosotros tenemos que tenerlo muy claro. También lo que tiene que ver con las órdenes de arresto, en ningún tipo penal se le puede entregar la orden de arresto a la parte interesada, porque eso trae consecuencias que distorsionar, falta de control. Es la policía la que debe ejecutar los arrestos y esa es una comunicación que solamente es entre las partes. Y cuando hablo entre las partes me refiero a un Ministerio Público, Policía Nacional, que inmediatamente nosotros tenemos una orden de arresto, se la comunicamos a la policía. ¿Qué es importante con el tema de la violencia de género? Que es un tema del cual nosotros no podemos cansarnos, porque es un caso, lamentablemente un tipo penal que incluso en los países desarrollados todavía se sigue luchando con este problema. Países como Francia, en toda Europa, los índices de violencia son muy altos. Nosotros lamentablemente República Dominicana está entre los primeros 3 lugares donde la violencia de género es bastante elevada. Nosotros continuamos con políticas de prevención, porque esto no es un tipo penal que solamente es persiguiendo. Es necesario educar a la mujer para que reconozca la violencia y pueda denunciarla, porque a veces normalizamos este tipo de comportamiento, porque aceptamos culturalmente que hay cosas que un hombre nos puede hacer. Y en el caso también de los hombres, educándolos para que entiendan que algunas conductas lo que denotan es el tipo machista. Y que por supuesto que hay comportamientos que no pueden ser tolerados. Entonces, nosotros continuamos con charlas desde las fiscalías comunitarias. Otra cosa que tenemos también es que las mujeres tienen acceso a psicólogos en las fiscalías comunitarias, así también a un fiscal o una fiscal que es especialista en el tema. Magistrada,
¿Qué tan efectiva está siendo la presencia del Ministerio Público en los cuarteles? Nosotros no estamos en los cuarteles. Es importante destacar que nosotros tenemos fiscalías comunitarias que están en diferentes áreas, en puntos muy estratégicos. Y lo que tenemos por obligación es ir a supervisar esos cuarteles o destacamentos que quedan bajo nuestro cargo. Okay. Eso ayuda a que exista un control. Porque aunque en la mañana, yo le voy a explicar cuál es la dinámica cuando usted está en una fiscalía comunitaria. Tempranito, antes de usted llegar a la oficina, usted pasa por el destacamento que está bajo su cargo. Ahí usted verifica el listado, pero no solamente que lo verifica en el papel, sino que usted se acerca para ver por nombre y apellido quién está ahí y por qué. Las personas que no tienen orden de arresto o que no han sido arrestados en flagrante delito, entonces usted procede a despacharla. Hay un control efectivo en ese sentido. ¿Por qué? Porque anteriormente a veces hacía una redada, las llamadas redadas de que apresaban a una persona sin ningún tipo de motivo y la persona duraba varios días. Pero luego de que la fiscalía tiene este tipo de control, lo que se ha logrado es tener el control y darle mucho más garantía al ciudadano. Le hago la pregunta porque llamó la atención el caso se produjo en el cuartel de Naco. Por supuesto. Del joven que terminó muerto. ¿Tiene usted todos los detalles de lo que pasó en ese escenario? Miren, yo estaba en licencia posparto cuando esto ocurrió y no sé si estuvieron al tanto, pero me pronuncié en Twitter porque realmente fue devastador entender que una persona, un ciudadano, como el señor David en este caso, muera en manos de las autoridades que están llamadas a cuidar a protegerla. Y a protegerle. Entonces, me pronuncié porque entendí la gravedad del caso, porque entendí nosotros desde la Fiscalía debemos y garantizamos los derechos de los ciudadanos. Esto no implica, por más control que usted tenga, siempre hay algo que no sale exactamente como todos quisiéramos, porque al final el control absoluto solamente lo tiene Dios. Y nosotros por eso se ha puesto mucho énfasis. Incluso la misma señora procuradora emitió una instrucción general en el sentido de que se le dé seguimiento a todos y cada uno de los casos donde existe maltrato por parte de la Policía Nacional. No solamente en este caso de David, que lamentablemente ha sido la gota que ha derramado el vaso. ¿Cómo va el proceso de los implicados en ese hecho, de los oficiales involucrados? Se les impuso medida y nosotros seguimos en la investigación. En el caso de la Fiscalía Comunitaria, ¿cómo se ha manejado esa entidad que usted dirige para evitar los embarazos en niñas, adolescentes, y sobre todo que en muchos barrios, y sobre todo para apartar un poco o ampliar un poco más en las diferentes provincias, comunidades, que los padres o las niñas ven un alivio con 16 años, 15 años, mudarse con un hombre, porque así tiene garantizada por lo menos un poquito su futuro. Usted está tratando un tema que a veces es la puerta de la violencia de género. Por no decir que la mayoría de las veces, porque cuando estas niñas llegan a manos de un adulto, que es un delito, y que a veces aquí la lo que hacemos es que es un delito. Lo que pasa es que aquí a todos le buscamos como un paño tibio. Definitivamente, incluso el caso de Yokairi es un claro ejemplo de cómo cuando una niña comienza a estar con un adulto, se le abre la puerta del maltrato y cómo puede terminar. Y hablo del caso de Yokairi, la joven que le tiraron ácido del diablo, porque es un hecho lamentable que se originó desde que ella era adolescente.
esta joven era adolescente, tenía esta relación con esta persona que le llevaba varios años y que se demostró en el tribunal que ejercía un abuso. Y cuando ya ella no quiso tolerar el abuso, obtuvo las consecuencias lamentables e inmerecidas, que aunque su agresor fue condenado a 30 años, es una pena que todavía es irrisoria Sí. para el dolor que Sí, ha meritado para ella. Ahora, con el papel de las comunitarias y con algunos departamentos de la Fiscalía, miren, la Fiscalía está más cerca de la gente. Esto es una garantía de que nosotros tenemos más capacidad de tener más denuncias, de llevar mejores soluciones. Y sobre todo que cuando hay un fiscal en la comunidad cerca, también conociendo la problemática de la sociedad, puede llevar algún tipo de respuesta y orientación. ¿Y están también en las escuelas? No, porque en las escuelas yo sí he ido, yo sí voy a los liceos y a las escuelas a dar charlas. Sí. Incluso lo estaba haciendo cuando estaba embarazada, luego lo paré ya cuando tenía el embarazo un poquito más avanzado. Magistrada, antes de que usted se vaya, que el tiempo se nos está terminando, vi que apresaron al doctor Johnny Portorreal sobre el caso de la famosa herencia de los Rosarios. ¿Se ha decidido el Estado a actuar contra ese caso ya con... El señor Johnny Portorreal fue arrestado. Definitivamente que es un logro de la Fiscalía del Distrito este arresto. Se logró a través del Departamento de Prófugos de la Fiscalía del Distrito Nacional. Este viernes vamos a tener a conocer la medida de coerción, donde el Ministerio Público está solicitando prisión preventiva y que se declare complejo el caso por las múltiples víctimas que tenemos. ¿Y cuál es la acusación? Por estafa. Estafa. Por estafa. Miren, señor, este caso... Pero hay mucha gente que está convencido que esa herencia existe. Miren, a nosotros, a la Fiscalía se le está presionando es para que presione a Johnny Portorreal para que busque el dinero de la herencia. Es decir, que la mayoría de las personas que han ido a denunciar entienden que el dinero existe, que lo que no hay es una voluntad por parte del señor Johnny Portorreal de entregar el dinero. Nosotros estamos claramente convencidos de que esto es una vil estafa, que lamentablemente el señor Portorreal ha jugado con la ilusión y con la buena voluntad de muchos dominicanos. La ignorancia. Y con la ignorancia. Bueno, muchísimas gracias a Rosalba Ramos. Bueno, felicitarla por su bebé. Por su bebé. Espero Sí. que tenga buena salud y que todo marche bien. Amén. Y Gracias por estar aquí con Y además que quedó muy bien, ¿Eh? porque siempre las mujeres cuando salen de parto, producto de la propia situación, bueno, queda un poquito, pero usted se ve Bueno. muy bien. Dice un como amigo que el tercero es un error fríamente calculado. Bueno, así concluimos con la intervención de la doctora Rosalba Ramos, quien es la Procuradora Fiscal del Distrito Nacional.